Buenos días. Parece que ya estamos todos, así que vamos a dar comienzo al webinar. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría, bueno, comentaros quiénes somos en Navarro y Soler y hacer una breve presentación acerca de ello. En primer lugar, comentaros que en Navarro y Soler somos partners de dos grandes compañías, como son Siemens y Ansys, y tenemos más de 30 años de experiencia en este sector de altas tecnologías. La idea es que somos una empresa con espíritu ingenieril más que comercial y os acompañaríamos no solo durante el proceso de venta, sino también en la posterior implantación de nuestras herramientas en vuestras empresas. Aquí podéis ver algunos de nuestros clientes más representativos que, representan nuestro mejor aval, llevan confiando en nosotros ya bastante tiempo y, como decía, es prueba de nuestro trabajo. En cuanto a ANSYS, como sabéis, es líder mundial en materia de simulación. Digamos que es 3 veces más grande que su competidor más directo. Es una empresa que está 100% enfocada en simulación y, como consecuencia, digamos que es independiente de sistemas CAD o PLM, entre otros. Es decir, ANSYS es un entorno, un conjunto de herramientas que es CAD agnóstico. Independientemente del CAD con el que contéis en vuestra organización, va a poder funcionar. Además, es un software fiable y probado, pasa sus ISOs todos los años, tiene multitud de clientes a lo largo del mundo y, digamos que su fiabilidad está fuera de toda duda. Aquí podéis ver algunos de los líderes mundiales que utilizan ANSYS, así como algunos de los partners con los que tiene algún tipo de asociación. Y podéis ver que son verdaderos monstruos. Y esto, como decía antes, lo que deja patente es la calidad del software o el nivel que tiene el software. En cuanto al entorno de ANSYS, digamos que es capaz de abarcar ya sea todas las verticales del sector industrial, así como las distintas etapas del proceso de diseño y cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño o, digámoslo así, del objetivo que tenga en mente esa empresa. Es decir, es una suite que es muy adaptable y realmente puede aplicar prácticamente a cualquier organización. Como veis aquí, tiene un portfolio de productos que es amplísimo. Cada año adquiere nuevos productos o incluso los desarrolla y está en constante crecimiento. Con esto simplemente queremos mostraros que sea cual sea vuestra problemática, sea cual sea el ámbito en el que trabajéis, muy probablemente ANSYS tenga una solución específica para ello. Y por último, vamos a centrarnos en el caso que nos atañe, que es un cálculo explícito, más concretamente un crash test que vamos a aplicar pues, para la industria automotriz. Como todos sabéis, en esta industria hay normas de seguridad que cada vez se hacen más exigentes, como es lógico. Además, es una industria bastante competitiva en la que pequeños ahorros pueden suponer o pueden trasladarse al precio final del producto y suponer una cuota de mercado mucho mayor que cualquier competidor. Por lo tanto, poder realizar estudios, poder comprender a la perfección nuestro diseño, pues la verdad es que puede tener un impacto enorme al final. ¿Qué software vamos a emplear para realizar a cabo esta simulación? Bueno, pues primero utilizaremos ANSYS Workbench, que es la plataforma, digámoslo así, donde confluyen todos los demás programas de ANSYS, y posteriormente utilizaremos ANSYS LS-DYNA, que es el software específico para cálculo explícito. ¿Qué beneficios vamos a obtener de utilizar ANSYS? Pues lógicamente podremos validar si nuestro vehículo cumple con ciertas normativas de seguridad, como por ejemplo la Euro NCAP famosa, y por supuesto podremos probar distintas configuraciones, ya sea de materiales, espesores de chapa, incluso distintas configuraciones de cierto tipo de piezas que puedan haber en el vehículo y evaluar cuál de estas combinaciones nos resulta más rentable, ya sea a la hora de fabricar o incluso a la hora de vender el producto. Esto, si lo hacemos bien, debería de traducirse en una optimización de los costes
de nuestro producto final. Por último, os dejo aquí nuestro contacto. Esto lo pondremos al final de la webinar también, pero porque le echéis un vistazo. Muy bien. Vamos a dar comienzo al webinar y para ello, como os comentaba, vamos a empezar con ANSYS Workbench. En Workbench lo que tenemos es, como su propio nombre indica, un banco de trabajo donde van a confluir todas las físicas, todos los sistemas que vayamos a simular. En este caso, como podéis ver, yo ya tengo preparado un sistema de LS-DYNA donde me he importado ya un archivo CAD y lo tengo listo y abierto para directamente trabajar sobre él. Antes de esto, simplemente os quiero enseñar, pues bueno, algunos aplicativos que tiene Workbench que pueden ser interesantes. El primero de ellos es la gestión de proyectos. ¿A qué me refiero con gestión de proyectos? Bueno, imaginemos que vamos a hacer un proyecto en el que vamos a hacer varias simulaciones estáticas y queremos que todas esas simulaciones estáticas pues tengan el mismo CAD, la misma malla y los mismos contactos, pero vamos a variar condiciones de contorno. Por ejemplo, vamos a aplicar distintas cargas. En Workbench eso es tan sencillo como preparar uno de esos casos y posteriormente enlazarle otra serie de casos. De esta manera vamos a conservar o vamos a compartir, mejor dicho, toda la información de materiales, toda la información del modelo CAD y todo lo que es mallado, contactos, asignación de materiales, etc. ¿Para qué? Para tener independizados lo que son los setup que contienen las condiciones de contorno, restricciones, etc. Digamos que esta es la aplicación más básica o más sencilla que tiene Workbench. Otra de sus grandes fuerzas es el hecho de que nos permite acoplar multifísica. En este webinar no vamos a ver multifísica en concreto, pero bueno, para que os hagáis una idea, un cálculo multifísico muy típico que se suele hacer es el de preparar una simulación térmica, obtener una distribución de temperaturas pues, sobre una pieza o varias piezas, las que sean, y posteriormente utilizar la solución de este sistema térmico como un input para un sistema mecánico. De manera que voy a poder coger esta distribución de temperaturas y aplicarla como una entrada en este cálculo mecánico para ver dilataciones, contracciones, tensiones residuales, etc. Esta, sin duda, es una de las mayores ventajas que tiene ANSYS frente a la competencia. La multifísica es muy sencilla de realizar, mientras que, bueno, en otras suites, pues tenemos que hacer algunos pasos extra para poder acoplar distintas físicas. Muy bien, vamos a volver al caso que nos importa, que es esta simulación explícita en LS-DYNA. Ya la tengo abierta por aquí para no perder tiempo. Y como podéis ver, hemos preparado una carrocería de un sedán. Creo que todos vamos a distinguir qué modelo es, pero no lo vamos a decir. Y como veis, hemos aplicado también un corte justo por la mitad. Vamos a hacer simetría para ahorrar costes en la simulación. Una vez estamos aquí dentro, puede que alguno de vosotros conozca el S-DYNA y diga, ostras, este entorno del S-DYNA no me suena. Bueno, a partir de la adquisición del S-DYNA por parte de ANSYS, ahora mismo el programa cuenta con dos entornos de trabajo. Tenemos el entorno clásico del S-DYNA y tenemos este entorno que es compartido, es exactamente el mismo que tenemos en otras aplicaciones de ANSYS, como puede ser Mechanical. Es decir, una persona que ya esté acostumbrada a utilizar ANSYS Mechanical va a poder adaptarse y utilizar el S-DYNA en cuestión de minutos, porque el entorno es idéntico, es un 99% igual que el de Mechanical. Cambian algunas condiciones de contorno y poca cosa más. Por lo tanto, para usuarios de ANSYS que estéis acostumbrados a trabajar con Mechanical, muchas de las cosas que vais a ver hoy nos van a pillar de nuevas. Son cosas que estaréis más que acostumbrados a realizar. Vamos a empezar visualizando los materiales que tenemos disponibles. Actualmente contamos únicamente con un acero estructural para nuestra simulación. Evidentemente, la carrocería, el chasis de mi vehículo, pues no va a estar fabricado en acero, sería muy pesado. Por lo tanto, vamos a volver a Workbench
y vamos a hacer uso de la biblioteca de materiales que viene por defecto en ANSYS. Esta biblioteca es bastante completa y, como podéis ver, la tenemos sectorizada. Tenemos por un lado materiales generales, pues normalmente aleaciones y plásticos, que son bastante comunes. Tenemos materiales de fabricación aditiva, tenemos suelos con distintas composiciones, materiales explícitos que podríamos utilizar, magnéticos, térmicos, etc. En este caso, por no complicar demasiado el asunto, vamos a coger un material no lineal que, bueno, va a ser un aluminio, que, si no me equivoco, está basado en una aleación 60-60. Lo vamos a añadir a nuestra biblioteca de esta simulación y, como todo está sincronizado gracias a Workbench, cualquier modificación que yo haga en mi sistema automáticamente se va a propagar a, bueno, todas las etapas de ese modelo. En este caso, si yo hago un refresh a los materiales, ya me aparecería aquí el aluminio. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues bueno, cogería la carrocería, la busco en el árbol de simulación y le asignamos ese material. Podemos replicar lo mismo con otros elementos. Por ejemplo, este retrovisor de aquí, pues de nuevo lo buscamos en el árbol y le aplicamos el material. En principio, los ejes los vamos a dejar de acero y los neumáticos también los vamos a dejar de acero, aunque esto suene un poco extraño, ahora luego veremos por qué. Muy bien. Más cosas que podemos hacer o que deberíamos hacer. Como hemos comentado, tenemos un caso simétrico, lo hemos partido por la mitad. Por lo tanto, vamos a explicarle al software que aquí tiene que haber una condición de simetría. Vamos a ocultar esto de aquí para que no moleste y esto de aquí también. Y lo que vamos a hacer es insertar una Symmetry Region y vamos a elegir las aristas y caras que se encuentren justo en el eje de simetría, que, como veis, lo voy a hacer de manera muy sencilla con una caja. Esto tendrá una simetría según el eje global en dirección X. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar simetría también a lo que son los ejes de las ruedas. Como veis, el modelo es mixto, es decir, tengo tanto elementos 3D como elementos tipo shell 2D. También podría haber añadido barras 1D, no hay ningún problema. En ANSYS somos capaces de trabajar con elementos mixtos y no hay limitaciones en ese sentido. En cuanto a las conexiones, podemos ver que ya viene por defecto una conexión, por llamarla de alguna manera, que se llama Body Interactions. Y este Body Interactions lo que hace es indicarle al software directamente que, por defecto, todos los cuerpos del modelo tengan un contacto de tipo frictionless entre ellos. Es decir, sin que yo necesite crear ningún contacto, ya están creados por defecto contactos frictionless entre todos los cuerpos. Ahora bien, hay algunos de estos cuerpos que me gustaría que tuvieran un contacto pegado. Por ejemplo, vamos a ocultar todo esto. Entre lo que es el neumático y el eje, me gustaría que hubiera un contacto pegado. Este contacto lo puedo crear manualmente, pero si tengo muchos iguales es bastante tedioso. En este caso, lo que voy a hacer es aprovecharme de una capacidad que tiene el SDyna, que me permite seleccionar los 4 cuerpos en cuestión, poner una tolerancia, vamos a poner, por ejemplo, medio milímetro, decirle al programa que quiero detectar contactos cara con cara y simplemente le digo Create Automatic Connections. Y el programa se encarga de generar todos los contactos que cumplan con estos requisitos. Voy a repetir lo mismo, pero en esta ocasión lo voy a hacer con los contactos entre lo que es el chasis y el eje. Ponemos una tolerancia muy bajita, otra vez medio milímetro, y en esta ocasión, en vez de cara contra cara, queremos cara contra arista. De nuevo generamos y ya tenemos ahí esa arista roja
contra la cara azul del eje. Y lo mismo con el tren trasero. Como veis, es bastante rápido el seteo de este tipo de problemas. Podríamos complicarlo más, pero realmente no es necesario. A continuación, vamos a pasar al mallado. El mallado, en este caso, podemos hacerlo de manera global, es decir, dar un tamaño global y ya está. Por ejemplo, 40 milímetros. Voy además a poner el Adaptive Sizing para que lo haga todo automáticamente, para que no me pida nada más. Pero tendríamos un problema. Y es que si os fijáis, los neumáticos tienen un grado de detalle bastante elevado. No me he parado a arreglarlos en el CAD, no he querido perder tiempo. Lo que voy a hacer es indicarle a la malla que todo ese detalle, en cierto sentido, lo ignore, que no lo tenga en cuenta. Para ello, voy a insertar un sizing local solo a los neumáticos. Les voy a dar un tamaño un poco más pequeño, en vez de 40, vamos a poner 28 y en the feature size le vamos a poner 8 milímetros. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que a la hora de mallar, la malla sabe que en estos dos cuerpos que tengo marcados en azul, cualquier elemento, cualquier hueco, cualquier línea, lo que se os ocurra, que sea más pequeño que 8 milímetros, lo tiene que ignorar. De manera que la malla resultante, como veis aquí, intenta capturar en cierto sentido ese detalle que a nivel de CAD está dibujado, pero como la mayoría de detalles son inferiores a 8 milímetros, los ignora. Por lo tanto, en lugar de tener que trabajar a nivel de CAD y preocuparme por limpiar ese modelo, el software lo va a hacer por mí. No es necesario que me pelee con eso. Por último, y antes de dar condiciones de contorno, os planteo la siguiente duda o la siguiente problemática. De todo este modelo, ¿hay algunos elementos de los cuales no me interese obtener información? Pues hombre, por ejemplo, lo que es el suelo y la pared son elementos, digámoslo así, auxiliares. No me interesan ni lo más mínimo. Como no me interesan, lo que voy a hacer es decirle al software que esto van a ser cuerpos rígidos. ¿Qué tienen de especial los cuerpos rígidos? Que no son deformables. Por lo tanto, el software no gasta recursos en calcularlos. Es decir, son elementos que puedo tener aquí, puede actuar como una pared, puede actuar como un obstáculo, pero no voy a calcular resultados sobre ellos. Por lo tanto, no tiene coste resolverlos. O tiene, pero es prácticamente nulo. Esta técnica nos va a permitir tener en cuenta el efecto de ciertos elementos, pero no tener o no soportar el coste de resolver esos elementos. Voy a hacer lo mismo con los neumáticos. En teoría, los neumáticos no deberían deformarse, sino que en cualquier caso deberían de desprenderse o salir despedidos. Por lo tanto, para evitar gastar recursos en ellos, los pongo de nuevo como sólido rígido. Fijaos que al hacer esto, algunos contactos me salen con un interrogante. Probablemente porque al utilizar un sólido rígido, digamos que el contact y el target se tienen que invertir. Por lo tanto, simplemente haría flip contact target y el contacto ya se pone de la manera correcta. Como veis, también es bastante intuitivo cuando tienes algún fallito de este estilo, por lo menos saber dónde está el fallo. Igual luego para solucionarlo tienes que mirar algún mensaje de error y demás, pero a priori es bastante fácil encontrar el problema. Muy bien, antes de calcular, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama CFL Time Step. Como algunos sabréis, en un cálculo explícito, el salto temporal no lo decides tú, sino que lo decide el software en función de la densidad de mis materiales, la velocidad del sonido en esos materiales, en función del tamaño de elemento más pequeño. Es decir, dependiendo de distintas variables, como es mi malla, mis materiales, mis condiciones de contorno, voy a tener un salto temporal más grande o más pequeño. Cuanto más grande sea el salto temporal, mejor, porque voy a resolver más rápido. Sin embargo, hay veces que tenemos saltos temporales muy pequeños. En este caso, fijaos, si yo selecciono todo,
El programa me muestra el salto temporal que tengo en cada elemento, dependiendo del tamaño de ese elemento, del material, de distintas variables. Fijaos que los cuerpos rígidos no tienen salto temporal. Como son rígidos, no contribuyen a esta limitación. Y lo que sí que tengo es, bueno, en lo que es el chasis, pues una distribución de colores. Los colores rojos me indican el salto más grande, es decir, esos elementos van a poder tener un salto de tiempo muy grande, lo cual me interesa, pero en azul veo los elementos que me estarían limitando. ¿Por qué? Con que un elemento tenga un time step de 7,5 a la -7, todo el modelo tiene que ir como mucho a ese time step. Entonces sería una lástima que por unos poquitos elementos mi time step se reduzca en un orden de 10. Eso va a suponer que mi cálculo va a tardar 10 veces más. Imaginad que queremos utilizar un time step de 2 a la -6, por ejemplo. Muy bien, pues yo escribo aquí 2 a la -6. Sé que todo lo que esté en rojo va a tener un time step más grande que esto, genial, y todo lo que no esté en rojo va a tener un time step más pequeño. Entonces, aquí veo que tengo algunas zonas que me van a limitar el time step, no me van a permitir utilizar este time step. Fijaos también que esas zonas son bastante pequeñas, son zonas muy localizadas, normalmente en esquinitas o en sitios donde mi malla acaba teniendo tamaños muy pequeños. Entonces, ¿voy a tener que asumir un time step tan pequeño por culpa de estas zonas tan localizadas? Pues hombre, no me gustaría tener que hacerlo. Por lo tanto, viendo esto y viendo que el 95% del modelo va a tener un time step más grande que lo que yo quiero, voy a solicitarle al software que utilice el mass scaling. El mass scaling lo que va a hacer es que va a intentar conseguir el time step que yo quiera, por ejemplo, 2 a la -6. Y lo que va a hacer es, en todos aquellos elementos que estarían por debajo, les aumenta la densidad para aumentar el time step. Esto conlleva un cierto error, y es que si aumento la densidad de esos elementos, aumento la masa del modelo. Pero viendo lo pequeñas que son esas zonas, yo creo que igual aumentar la densidad en estas pequeñas zonas igual nos supone algunos gramos extra, igual nos llega a un par de kilitos extra en el modelo. Realmente en un modelo de un vehículo que puede pesar 1.400, 1.500 kilos, igual tener 1 kilo o 2 extra en la simulación a cambio de que vaya 10 veces más rápido, yo creo que es un coste, bueno, bastante pequeño a pagar para acelerar esto en un orden de 10. Por lo tanto, es una técnica más que podríamos usar. Por último, indicaríamos el tiempo que queremos que dure la simulación. Por ejemplo, vamos a poner un par de décimas de segundo, que normalmente para este tipo de ensayos es más que suficiente. Añadiríamos como condición inicial una velocidad, es decir, vamos a indicar que el chasis, el retrovisor, los ejes, bueno, y las ruedas van pegadas al eje, no sería necesario. Vamos a indicar que todos estos cuerpos inician la simulación con una velocidad, por ejemplo, de 15 metros por segundo, que vendría a ser unos 60 kilómetros por hora aproximadamente, que creo recordar que es una de las velocidades a las que se realiza el crash test para el Euro NCAP. Por último, añadiríamos las restricciones al modelo. En este caso, como tenemos un suelo y una pared que son sólidos rígidos, vamos a aplicar un Rigid Body Constraint. Lo aplicamos a ambos y fijamos cualquier grado de libertad para que no se puedan mover. Por último, añadimos gravedad para que el vehículo cuando rebote no tienda a subir, sino que tienda siempre a caer. Y con esto ya tendríamos lista nuestra simulación. Este cálculo lleva algunos minutos, lleva un ratito, por lo tanto, para no perder tiempo,
vamos a pasar directamente a uno que ya está calculado, es igual que el otro, pero como ya lo tenemos calculado, no hay que perder tiempo. ¿Qué información podemos obtener una vez calculado esto? Bueno, pues podemos obtener información tan valiosa como, por ejemplo, las deformaciones. Algo muy típico que se suele hacer en este tipo de ensayos es la de poner lo que se conoce como un deformation proof. Este proof no es más que un sensor que voy a colocar en algún sitio, normalmente cerca de la posición del conductor, y me va a dar un histórico de cómo evoluciona la deformación en ese punto a lo largo de toda la simulación. En este caso estaríamos viendo que para este modelo tenemos que ese punto, esa esquina del parabrisas, que sería la más cercana al conductor, si estuviera en la parte derecha del vehículo, estaría deformando en torno a casi 1 metro, 860 milímetros. Según la normativa Euro NCAP, esto es inadmisible. Por lo tanto, este vehículo no superaría la prueba. No podríamos homologarlo para su venta. Tendríamos que realizar, bueno, algún tipo de modificación. Igual, seguramente rigidizar con algún tipo de barra, o incluso puede que el propio hecho de añadir elementos a la zona del motor lo rigidizara. Pero así, tal cual lo hemos simulado, no podríamos homologarlo. Por otro lado, podemos evaluar también tensiones. Podemos colocar aquí un valor límite, por ejemplo, 275, que podría ser el límite de este aluminio, igual un poquito menos, y podemos evaluar en cualquier instante si se está superando o no ese límite elástico. De manera que, por ejemplo, me podría venir a este instante de aquí, que es el pico más alto de tensión, y replicar justo este instante para ver en este momento concreto qué tensiones tengo. Fijaos que, bueno, a veces tenemos problemas para visualizar ciertos elementos. Bueno, no pasa nada, ocultamos otros y ya está. Daos cuenta que este instante, que es el instante, digámoslo así, de peor impacto o de mayor solicitación sobre el modelo, pues realmente el morro está completamente destrozado. Por lo tanto, viendo todo esto, viendo también las deformaciones que hemos podido observar, podríamos llegar a la conclusión de que este modelo no es válido. Tendríamos que realizar modificaciones sobre el mismo. Por último, me gustaría enseñaros una animación que tenemos aquí hecha para no tener que generarla ahora y esperar, donde podemos ver cómo efectivamente hemos realizado el impacto, el vehículo se ha deformado completamente, incluso prácticamente se ha quedado como un acordeón, y una vez toda esa energía se disipa, entonces ya el vehículo comienza a rebotar y esto correspondería a esta gráfica que vemos aquí, en la que parece que el pico de tensión tiende a relajarse un poco o, más claramente, donde la deformación llega a un máximo, se estabiliza y luego parece que lentamente comienza a descender. Con toda esta información, deberíamos de ser capaces de, primero, validar si nuestro diseño pasaría esta serie de normativas y, posteriormente, si nuestro diseño vemos que, oye, tiene cierto margen de, digamos, a la hora de homologarlo, pues igual podemos optimizar, podemos quitar material de algún sitio, podemos utilizar aleaciones más ligeras y, en definitiva, mejorar y ser más competitivos en nuestro diseño. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Vamos a dejar unos minutos para todos aquellos que tengáis preguntas, que las podáis poner por el chat y os las responderemos encantados. Os voy a dejar mientras tanto la diapositiva de contacto, por si alguno queréis más información o tenéis alguna duda, podáis contactarnos. Muchas gracias a todos por haber asistido al webinar. Respecto a la pregunta de cómo validamos este tipo de crash test, no sé si te refieres validarlo frente a prueba física. LS-DYNA es un software que, bueno, tiene muchísimos años de trayectoria, está más que probado y normalmente lo que se suele hacer es realizar una primera prueba en la que por así decirlo, se calibra o se confirma que el modelo de LS-DYNA concuerda con el crash test real y a partir de ahí se confía en que todos los modelos que hagamos en base a ese van a ser correctos.
Por lo tanto, que digamos que un poco la metodología sería realizar una primera simulación en LS-DYNA y compararla con un crash test para calibrar las dos. A partir de ahí realizaríamos en LS-DYNA todas las simulaciones que quisiéramos, porque son gratis. Y a partir de llegar a un punto final en el que ya tenemos un diseño que hemos realizado en LS-DYNA y estamos conformes, habría que hacer una última prueba de crash test para, bueno, en efecto, verificar que esos resultados son correctos. Es decir, este tipo de software no debería reemplazar a la prueba física, sino que lo que vamos a hacer es evitar tener que hacer todas las pruebas físicas. Con una o dos va a ser suficiente y nos vamos a ahorrar bastante tiempo y sobre todo dinero en el proceso. Muy buena pregunta, Salvador. Eso es algo que la gente no suele conocer. El módulo Explicit Dynamics, que viene con ANSYS, digamos que es el solver Autodin, que era un solver propio de ANSYS, que también tiene unos cuantos años, y que, bueno, está bien para hacer cierto tipo de cálculos explícitos, principalmente todo lo que tiene que ver con explosiones y ondas de choque. Para eso, Autodin, el Explicit Dynamics, es bastante bueno. Sin embargo, el SDyna suele ser mejor para cualquier otro tipo de problemática. Por ejemplo, el crash test o drop test. En general, todo lo que no sea explosión o onda de choque, onda sonora, podríamos decir, lo hace mejor el SDyna. Por lo tanto, es más recomendable que el Explicit Dynamics. Ambos, en teoría, pueden resolver lo mismo. De hecho, el solver que hay detrás, aunque no es el mismo, se basa en los mismos principios y es muy parecido. Pero como os digo, uno es mejor en unas cosas y otro en otras. Bueno, como veo que no hay más preguntas, vamos a finalizar el webinar. Muchas gracias a todos por asistir y lo dicho, subiremos el vídeo en breves a nuestro canal de YouTube y ahí lo podréis ver. Muchas gracias a todos.